Un hombre flotaba en medio de una piscina. Estaban poniendo a prueba su límite para aguantar la respiración, pero los demás alumnos pronto no pudieron resistir, y todos decidieron rendirse. Solo aquel hombre miró su reloj y volvió a sumergirse para continuar. Ese hombre se llama James, y es teniente coronel del Cuerpo de Marines. En otra ciudad, tiene un medio hermano llamado John. Trabaja como policía. Los dos tienen personalidades muy diferentes, y llevan 20 años sin hablarse. Ese día, James estaba entrenando a nuevos reclutas. Cuando recibió una llamada de la policía, le pidieron que fuera a identificar un cadáver. El fallecido era su padre Walter. Según el informe policial, Walter murió en un accidente de tráfico ocurrido días antes. El conductor responsable huyó del lugar. En ese momento, Walter caminaba por la calle. Walter era un detective privado. Las cámaras mostraban que parecía nervioso. Se acercó rápidamente a un buzón y dejó una carta dentro. Después se marchó deprisa, pero pocos minutos después ocurrió el accidente. Al día siguiente sería el funeral de Walter. Mientras tanto, en otra ciudad, el hijo menor, John, aún no sabía nada. Estaba regresando a casa en su motocicleta, pero al llegar, vio a su esposa mudándose. Resultó que John había olvidado su cumpleaños. Su esposa ya estaba cansada de él. Aunque John intentó convencerla de quedarse, ella decidió marcharse. Aburrido y triste, John solo podía mirar la foto de su esposa. En ese momento sonó el teléfono. La llamada era de la esposa de su hermano James, porque John nunca respondía a las llamadas de su hermano. Después de presentarse, le contó todo sobre la muerte de su padre y el funeral, pero John se sorprendió mucho, porque creía que su padre había muerto años atrás. Mientras hablaban, de repente una cuchilla afilada apareció en su cuello. Dos hombres surgieron detrás de él. Exigieron que entregara el correo de su padre, pero John no sabía dónde estaba. Dijo que llevaba 10 años sin hablar con su padre. Los hombres pensaron que mentía. En ese momento John contraatacó. Durante la pelea, uno de ellos rompió la foto de la madre de John. Eso era algo que él no podía tolerar. Lleno de rabia, John atacó sin piedad. Al día siguiente, el funeral de Walter se celebró en la playa. A lo lejos, algunos miembros de la mafia observaban. James no esperaba que John apareciera, y en realidad, John tampoco quería asistir, pero ahora lo perseguía la mafia, así que la situación era diferente. Como policía, sabía que todo aquello escondía algo más. Los dos hermanos se reencontraron después de años, pero enseguida empezaron a discutir. Después de enterrar a su padre, la familia se sentó junta para comer, pero poco después, los dos hermanos volvieron a discutir. El hermano mayor, James, propuso salir a hablar en privado. James estaba inclinado a creer la versión de la policía. Según ellos, su padre había muerto en un accidente de tráfico, pero John no estaba de acuerdo. Él pensaba que la muerte de su padre no era tan simple. La discusión terminó mal, y cada uno se marchó por su lado. John, que había crecido en Hawái, no era bien recibido por algunas personas al regresar a su tierra. Mientras se divertía en un local de ocio, alguien puso una sustancia en su bebida dentro del agua. El responsable era un jefe mafioso. Años atrás, John sospechaba que la muerte de su madre estaba relacionada con ellos. Por eso había eliminado a varios de sus hombres. Esta vez solo querían advertirle que abandonara el lugar. Al mismo tiempo, su hermano James fue a la comisaría para recoger los objetos personales que llevaba su padre, pero no encontró nada fuera de lo común, aunque en uno de los papeles había una larga serie de palabras escritas. En ese momento, James recordó lo que había dicho su hermano, John. Tal vez todo era más complicado de lo que parecía. Mientras tanto, John fue a la casa donde vivía su padre, Walter. Esperaba encontrar alguna pista, pero aparte de una pistola guardada en un cajón, no había nada realmente útil. En ese momento, alguien tocó la puerta. Un hombre gordo entró de repente en la habitación y comenzó a registrar todo el lugar. Pronto descubrió que John estaba dentro y salió corriendo inmediatamente. John salió tras él sin perder tiempo.
Finalmente logró alcanzarlo. Por suerte el hombre no era un enemigo, era el asistente que había trabajado con su padre, así que ambos regresaron a la casa de Walter. En una esquina de la habitación, una tabla de surf llamó la atención de John. Decidió acercarse para revisarla. En ese momento un plano cayó al suelo. Al observarlo con atención, descubrió que era un diseño de construcción. Con la ayuda de su hermana John, descubrió que se trataba del proyecto de un casino. Mientras John reflexionaba sobre todo aquello, de repente, alguien irrumpió en la habitación. Era su hermano James, que también había venido a buscar pistas. En los últimos días, James había visitado el lugar del accidente. Al observar las marcas de neumáticos en el suelo, llegó a la conclusión de que había sido un ataque planeado. James también notó que la cámara de seguridad de una tienda apuntaba directamente hacia el lugar del incidente. Por eso decidió entrar en la tienda y explicar la situación. Esperaba poder revisar las grabaciones de vigilancia, pero el dueño no solo se negó a ayudar, también respondió con palabras agresivas.